Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:14 en la mañana. Demos continuidad al comentario y al análisis del tema de la Fiscal General del Estado. Está con nosotros la asambleísta interpelante de la doctora Diana Salazar, la legisladora Gisela Garzón de Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Un saludo a ustedes y un saludo a la audiencia. Buenos días y una buena jornada para todos y todos. A ver, yo hice un cálculo ahí a grosso modo con base en los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ayer el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, aclaró que la reactivación del juicio político contra la fiscal se daría después de que finalice la sustanciación en la Comisión de Fiscalización de los actuales 2 juicios políticos unificados en contra de la ministra de Gobierno. Por el receso que interrumpe los plazos, yo calculo que más o menos entre la última semana de septiembre y la primera semana de octubre se daría justamente la reactivación del juicio político contra la fiscal. Todavía tenemos unas semanas para aquello. ¿Cómo ve usted el panorama luego del pedido de la fiscal de que se reactive su interpelación? Gracias, Fabri. Leía justamente en las redes sociales el hilo que detallaba un poco este contexto y me permito, el que había publicado, y me permito sumar un tema adicional. Y es que hay un pedido de parte de la asambleísta Inés Alarcón para que se reactiven a través de acción de protección 3 juicios políticos previamente, suspendidos, retirados o digamos que están en stand-by. Los juicios políticos contra los exministros de Guillermo Lasso. Pongo esto sobre el contexto porque si bien no debería bajo ningún pretexto meterse la justicia en las decisiones legislativas, está encaminada una acción de protección. Entiendo que la audiencia es hoy. Entonces, eso también puede cambiar un poco los tiempos, porque esos juicios eran anterior al de Palencia. Lo que no van a poder alterar es el tema de Palencia, porque a la larga está avanzando el proceso, claro, y tiene que culminar. Está en el medio, no puede suspenderse y retrotraerse. Correcto. Pero si esta acción de protección llega a ser favorable, más allá de que la asamblea apele o lo que fuere, los tiempos en la justicia cambian. Así como hay acciones de protección que pueden no tratarse nunca, aunque esté mal, o que pueden tener fallos en primera, llegar a segunda y no moverse, hay otros que en cuestión de una semana están decididos. Entonces, no estoy de acuerdo con la metida de mano de la justicia, no estoy de acuerdo con la acción y tampoco estoy de acuerdo con el doble rasero, pero a esto me referiré más adelante. Pero me parece importante lo que usted está diciendo. Yo no había tenido esa lectura que usted acaba de decir. Porque si mañana o pasado me parece insólito realmente que un juez vía acción de protección se vaya en contra de una resolución de la Asamblea Nacional, que son temas netamente legislativos, pero imaginémonos que el juez concede esa acción de protección. Eso significaría que después del juicio político de Mónica Palencia entraríamos con los 3 juicios políticos contra los exfuncionarios de Guillermo Lasso, y recién después de esos 3 juicios políticos, estamos hablando de 4 meses y medio más o menos, llegaría el juicio político de la fiscal. Es decir, coincide casi con las elecciones, ¿no? Por eso es que yo me atrevo a pensar que hay una jugada electoral para beneficio de un solo sector. Coincidencias en Pascuales, cuando el comunicado de la Fiscalía coincide en esta ocasión con el comunicado de ADN. La vez pasada era el video del presidente de la Asamblea, el video de la Fiscalía a la vez. Ahora fue el video de la Fiscalía y el comunicado de ADN. ¿Coincidencias? No creo. Porque en ese momento era una acción conjunta con la Procuraduría General del Estado y demás. Ahora resulta que es con una bancada puntual. ¿A quién beneficia electoralmente? No lo sé. Lo cierto es que hay al menos una adjetivación igualita entre el comunicado de ADN y la postura de la Fiscalía. ¿A dónde voy con esto? Es correcto que todos los funcionarios, en todo caso, tengan una postura política. Está bien. Lo que no está bien es que utilicen la postura política en el ejercicio del cargo. Lo que no está bien es que utilicen la postura política para encauzar decisiones judiciales y demás. Eso no está bien. Y por eso es que hago o le anclo al tema del asambleísta Alarcón, porque esto está encaminado y entiendo que incluso ante varias observaciones del mismo secretario de la Asamblea, con quien yo misma he tenido observaciones, y hacia allá voy con el tema del doble rasero que mencionaba previamente, porque en la metida de mano de la Procuraduría, lo digo metida de mano porque al final de cuentas sí mermó la capacidad de fiscalización y nos está enfrentando a los legisladores y legisladoras a procesos judiciales por hacer nuestro trabajo, pero más allá de eso, ahí sí estaba bien la metida de mano de la Procuraduría y ahora no está bien la metida de mano de la acción de protección. Pónganse de acuerdo, porque así no se hacen las cosas institucionalmente hablando, insisto. Se piensa que la asamblea es únicamente el tiempo que estamos. No, las acciones de ahora pesan más adelante y hay que tomar en consideración eso también. ¿Qué es lo que viene ahora? Entonces, esperar qué va a pasar con esta acción de protección, pero en principio tendría que tratarse una vez que el CAL decida levantar el juicio político. ¿Qué es lo que debería pasar además? Que una vez que se levante el juicio político, a su vez, se conozca el siguiente presentado, porque hay otro más presentado.
Estoy hablando del procedimiento. Es decir, que el CAL conozca, que apruebe de forma, porque es lo que la ley le exige al CAL que haga, el presentado por mi compañero Héctor Valladares, y que lo notifique a la comisión ambas decisiones. Es decir, levantar el juicio para el que está calificado se conozca y enviarle el siguiente para que También se unifique. En contra de Diana Salazar. Sí. Y estos dos serían unificados. Y estos dos se deben unificar. Eso dice la ley orgánica de la función legislativa. El CAL no ve fondo, ve forma. Y así como vio forma en el proceso que presentamos en noviembre, deberá hacerlo con este y con los demás juicios que vengan, ¿no? Como un narcojuicio, así ha calificado Diana Salazar a este juicio político impulsado desde la Asamblea Nacional. Ella en este video en el que salió públicamente después de este tiempo de ausencia total, digamos así, ha dicho que es un intento de revancha de los grupos delictivos a los que siempre les ha incomodado el trabajo que ella realiza con su equipo en contra de la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada. No son palabras menores, Gisela, el Sí, que se son. califique de esta manera. Y no es menor que lo haga siempre. Es que adjetivice siempre los procesos que cuestionan la probidad de su trabajo es una actuación, digamos, cotidiana de la Fiscalía, no es de ahora. Digamos, no es que me sorprenda, por supuesto que al menos en este contexto preelectoral y demás me preocupa, no solo por el señalamiento, sino porque, insisto, nuevamente, pretender fraudes democráticos para inclinar las balanzas en las elecciones y demás es afectar justamente el derecho de la gente a sufragar y hacerlo informada, sin señalamientos, y sin los medios de comunicación tomando postura o señalando antes de confirmar culpabilidades o no, porque no se debe señalar ni juzgar ni nada por titulares o por comunicados. Hay procesos que cumplir y debidos procesos que cumplir. ¿Y ahí qué se hace si viene desde la propia fiscal general del Estado? Enfrentar con la verdad primero y luego pedirles lo que suelo hacer siempre, sin afán de presumir ni nada, pero que lean, porque el proceso político que presentamos nosotros, el juicio político presentado por mí en noviembre, nada tiene que ver con las últimas investigaciones de la justicia, nada, ni una letra. Y yo me tengo que ceñir exclusivamente a aquel incumplimiento de funciones que motivo con atrasos en temas como Pandora, INA Papers, León de Troya, sobornos, octubre del 2019 y una serie de elementos adicionales que nada tienen que ver con las últimas investigaciones alrededor de la justicia, de los investigados en temas de estos o de los pomposos últimos casos en mención. Nada tiene que ver el juicio político presentado en noviembre. Hagamos cuenta de qué se ha tratado desde noviembre para acá y hasta noviembre en ningún momento nos metemos en nada jurisdiccional. Por lo tanto, ¿qué es lo que me corresponde a mí como legisladora? Y lo que lo he mencionado recurrentemente. Que se cumpla el debido proceso, que no se vulnere ningún derecho garantizado para la denunciada en el proceso de fiscalización, que bajo ningún concepto haya un señalamiento previo de mi parte. Yo, a ustedes no me van a escuchar jamás decir es culpable de, porque responsablemente tengo que esperar a ventilar el proceso cuando me corresponda, no antes. No he adelantado criterio, no he adelantado prueba, no me voy a permitir viciar un procedimiento que al menos desde mi experiencia legislativa sé cómo funciona, ya he llevado juicios políticos antes y sé perfectamente cómo funciona y no le voy a permitir tampoco un señalamiento de esa índole, porque seguramente quienes nos han estado siguiendo y nos han estado dando seguimiento de las acciones de nuestra vida saben perfectamente, primero, que no hay argumento y segundo, que es mentira. ¿Usted no cree que lo que hizo la señora fiscal general del Estado al calificar el juicio político como un narcojuicio es posicionar una narrativa respecto de la naturaleza de esta interpelación? Absolutamente. Como en su momento hizo Lazo. Narcoasambleístas nos decía cuando hacíamos el proceso de juicio ¿De alguna político. manera trata de deslegitimar el proceso político? Es lo que buscan. ¿O ya está deslegitimado? No. Lo trata de hacer así porque se ha pretendido generar una especie de... ¿qué será? De autoridades intocables, de funcionarios y funcionarias intocables. Y es que la Constitución nos dice claramente a quiénes podemos fiscalizar. No nos estamos inventando nada, ni nos hemos inventado un juicio político porque nadie nos lo permite así. La ley es clara, el 131 de la Constitución es absolutamente claro. Y por eso es que decíamos en un principio, no hay funcionarios de primera y de segunda. Aquí hay que fiscalizar en función de las cosas que se han hecho mal. Cuando hay un incumplimiento de funciones, significa que el funcionario algo hizo mal. En su momento Lazo nos decía igual, narcoasambleístas, decía esta narcoasamblea. Así decía cuando investigábamos el tema de León de Troya y todo lo que significó el juicio político. Y en su momento decían también que ese juicio político nacía muerto y acabó en muerte cruzada, pero es decir, disolviendo la asamblea porque sabían que las condiciones políticas habían cambiado. Aquí hay un proceso electoral en curso y eso también hay que considerarlo como, ¿A usted como le parte de, ¿no? sorprendió, usted le sorprendió que la señora fiscal general del Estado aparezca la noche del lunes en un video solicitando ella mismo que se reactive porque argumentaba que de acuerdo incluso a la recomendación de su médico por su condición, la condición del embarazo, ella ya puede enfrentar el juicio político? ¿Le sorprendió? ¿Esperaba usted este pedido de la fiscal?
No en el momento, digamos, en que se pide prácticamente o se le da una orden a la Asamblea prácticamente de cómo debe hacer las cosas, porque así no funciona, para eso existe la ley y la ley de la función legislativa es absolutamente clara en ese sentido, pero me queda claro que hay al menos acercamientos políticos, cercanías políticas para que se tome esta decisión. Yo me alegro profunda y sinceramente, no es un mensaje cliché ni nada por el estilo, me alegro de verdad que el proceso de su gestación, que ella misma ha decidido hacer público, también a través de este último video, no tenga complicaciones. Enhorabuena, cuando una mujer decide ser madre, así debe serlo, decidiendo y estando bien. Pero más allá de eso, lo que la Asamblea tiene que hacer con base en este criterio es que el CAL decida. Porque al final no fue el Pleno el que suspendió el juicio político, no fue la Comisión de Fiscalización la que suspendió el juicio político, sino fue el CAL a través del criterio del procurador. Entonces tendrá que ser también el CAL el que destrabe este trámite y conozca, insisto, el segundo juicio político en cola para cumplir así con el procedimiento parlamentario. El tema, Gisela, es que para que el juicio prospere se necesitan votos, como para todo lo que trata la Asamblea Nacional ya en el Pleno. Y si hablamos de que hubo quizá una aparente estrategia en el ámbito de lo electoral, con esta aparición de la fiscal, ahora sí queriendo que se reactive el juicio y estos aparentes o supuestos acercamientos con diferentes organizaciones políticas, se verá reflejado justamente en el momento de la votación cuando sea. Sí, y me parece que ahí tiene que venir de la mano un contexto mucho más amplio. Yo les he escuchado diferentes posturas, por ejemplo, tanto de periodistas como de analistas que para nada están cercanos a la Revolución Ciudadana, y ustedes me darán la razón o no en ese sentido. Pero, por ejemplo, lo que pasó en la Corte Nacional es una cuestión grave y pasa en este contexto, es decir, en un contexto preelectoral, no es menor, en un contexto de un proceso de evaluación de jueces y de reemplazo de jueces de Corte Nacional, en un momento donde la propia judicatura está enfrentando temas complejos, es decir, ocurre en un contexto preelectoral de cambios administrativos, de encaminarse el concurso del próximo fiscal, es decir, todo se está moviendo a la vez. Pero todo se está moviendo a la vez en función de lo electoral también. Y hacia allá la preocupación porque las elecciones es la forma de que la gente se pronuncie en libertad, no que se pronuncie en función de tal o cual tema puntual direccionado, utilizado a través de los titulares y demás. Libertad, ojo, que no es el concepto que pretende vendernos la derecha de... le damos la libertad de hacer lo que tú quieras. No va por ahí el tema. Digamos, libertad de elegir en función de la opción que tengas, de la afinidad que tengas, sin que interfiera un tercero. Entonces... lo que ha pasado, por ejemplo, en la Corte Nacional también ha prendido varias alertas. Y eso, insisto, yo no me voy a meter en los temas que no son de mi institución, pero si hay gente que está del otro lado de mi orilla y que en este contexto de los anti y los pros, en ese marco se decanta el debate de la coyuntura y se alarma y se asusta, entonces algo estamos, digamos, observando adecuadamente, que es un mal manejo de las funciones de la Fiscalía desde la índole política. Ahora, lo jurisdiccional es otro tema en el que no nos vamos a meter. Correcto. Ahora, hay un tema. Usted es la interpelante y hay este primer elemento de calificar como narcojuicio político por parte de la fiscal. Pero al mismo tiempo, y hablando de usted está haciendo materia de una indagación previa generada por la Fiscalía General del Estado por haber supuestamente difundido información privada, reservada, que habría sido facilitada en el contexto del CAL a propósito del embarazo de la señora Fiscal General del Estado. En ese sentido, ¿cómo está su propia situación? La suya, Gisela. La investigación sigue abierta. Se han dado determinadas acciones dentro de esa investigación. Digamos, mi defensa es mi defensa jurídica es la que lleva adelante todo el seguimiento de ese tema. Pero, por supuesto, yo ahí voy a usar las palabras o hacerme eco de las palabras de un abogado destacado que el día de ayer en medios de comunicación señalaba eso y decía: el problema no es que se encamine políticamente, sino que utilizando las herramientas jurídicas pretende inclinar una balanza que no corresponde que ocurra así. Y en efecto, no solo soy yo, digamos, la que he estado cuestionada en estos días, sino otros legisladores y legisladoras también, compañeros de mi bancada que tienen procesos de otra índole, incluso ante procesos que prescriben, como el de Ricardo Patiño. Entonces nuevamente buscan encaminar o encauzar o señalar o etiquetar, y me parece que eso no es correcto. Siempre lo voy a rechazar y me mantengo en lo que les dije en la primera vez que estuve aquí en este espacio para hablar de la investigación. No es que no solo no he filtrado nada, sino que desde el día 1 jamás me mencioné ni me metí en nada que tenga que ver con la vida íntima, de salud y demás, porque eso no me faculta el ámbito fiscal. Pero este detalle en particular, esta indagación previa, ¿a usted de alguna manera no le limita en su tarea de liderar esta interpelación? Al menos me permite tener recaudos, ¿no? Porque a la larga yo no me voy a inventar nada.
así como no he filtrado información, no me voy a inventar nada en un proceso que fue presentado en noviembre. Todo lo que ha venido después, es decir, cerca de los días en los que debía activarse el juicio político, ha sido en función de amedrentar, de callar la voz de quien se vuelve, digamos, al menos cuestiona de manera muy técnica, muy respetuosa las acciones de la institución, como ha pasado con otras personas. Es que no ha sido una cosa solo conmigo. Si revisamos un poco la historia, digamos, reciente, lo de Presiles que tiene es grave también, es decir, su casa, sus hijos, su familia más cercana, y así no podemos enfrentar en un país que se precia o dice ser democrático los procesos que la ley nos permite hacerlos. Nos corresponde enfrentar esto entonces con firmeza y sobre todo con la verdad. De mi boca no van a escuchar jamás una grosería, jamás van a escuchar ni siquiera levantar la voz, porque yo no creo en que la política se haga. Esa información, solamente para cerrar esta parte y antes de entrar a lo último que también le queremos preguntar, esa información reservada del CAL, ¿fue publicada o no por el expresidente Correa? No sé, él lo ha dicho, digamos, públicamente que no ha recibido ningún documento de mi ¿Él parte. hizo alguna referencia tanto, sobre ese tema? Está declarado de reserva. Mal haría en decir algo más que eso. Porque a usted le acusaron de alguna manera de que, y esto lo dijo la fiscal, de que le pasó información al expresidente Correa. Que las cosas deben pasar al revés, Fabri. Las cosas deben pasar al revés. Debe probarse que eso es cierto. No acusar y después buscar la forma de probar. La reserva de esa sesión fue tan respetada por mi parte que incluso los periodistas que posteriormente me llamaban a preguntar de tal o cual tema, ya sabían sin que haya yo hablado con nadie detalles del curso de esa sesión. Y yo mi respuesta inmediata es, he firmado una declaratoria de reserva, de mi boca no puede salir media palabra porque tengo claro el argumento legal. Si determinado sector de los periodistas sabía detalles, reales o no, pero detalles, ¿quién se los dijo si no fui yo? Sin embargo, el señalamiento viene en contra mío. ¿Por qué? Al menos sí me atrevo a preguntar por qué. Porque a la final, si empezamos a hilar más fino, y el contexto del doctor, y el contexto del correo, y el contexto de la administración misma, de la oficina, y en fin, de la fiscalía, y el contexto de la asamblea, y todo lo que tiene que pasar para que llegue un correo. Porque si me pongo a hilar más fino y queremos realmente que esto no se filtre y que todas las mujeres en su conjunto tengan embarazos adecuados, entonces empecemos por ver lo que ha hecho la misma institución. Y es que lamentablemente esto está pasando, sigue pasando. Lo único que no pueden hacerle una mujer embarazada el día de hoy, por ejemplo, es dictarle sentencia hasta que pase el curso de su embarazo, ¿no es cierto? Pero y las audiencias y lo hostil que puede ser el entorno, y si es que son madres de otros niños, ¿cómo van a enfrentar? Los niños se quedan solos, hay o no quien nos acompañe. Vamos a hablar de maternidades acompañadas, sostenidas y en paz, ok. Hagámoslo en su conjunto porque el sistema de justicia es el que más les falla a esas mujeres, ¿no es cierto? Y en buena hora que se abra este momento para poder debatirlo de esa forma. Y no seamos selectivos. Y no seamos selectivos, pero sobre todo que no se instrumentalice una lucha que a las mujeres les ha costado años, que los derechos de las maternidades se respeten, no es una cosa de ahora, es una cosa de años, que tengamos más derecho a la lactancia, a la maternidad, a que no se nos despida del trabajo, ha sido una lucha de años, e instrumentalizar esos derechos no es correcto, que se respete a todas las mujeres por igual es lo obligatorio para un Estado y sus instituciones. Correcto, Gisela. Quiero aprovechar estos minutos también que nos quedan de la entrevista para hablar acerca de lo ocurrido el pasado 10 de agosto cuando se realizó la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana en Guayaquil, porque a muchos sorprendió no haber escuchado el nombre de Gisela Garzón como una de las precandidatas para las próximas elecciones de 2025. ¿Qué pasó? Sí, de hecho, ayer también se me preguntaba en otro espacio sobre ese tema y yo me permito responder en dos aristas. Primero que la tarea militante, y eso lo he dicho siempre, depende y se encarga de donde estemos. Yo le he escuchado, por ejemplo, a nuestro secretario del partido decir que de ganar el gobierno sería considerar en ejecutivo y demás, y no solo se los agradezco, sino pues estaré donde me pidan. Pero adicionalmente, en el contexto de una intención de alianza de las izquierdas, iba a determinar mucho la conformación de los territorios. Y si bien hay un primer paso de aceptación de candidaturas, la alianza sigue abierta, o al menos la posibilidad de alianza sigue abierta. Y territorios como el mío, con gran presencia de población indígena, por ejemplo, puede dar paso a una lista de consenso que tenga una representación de ese tipo. Yo represento a los cantones de la provincia de Pichincha, donde está Cayambe y Pedro Moncayo, por ejemplo, cuya representación indígena es bastante amplia. Entonces, que la posibilidad de alianza signifique que decantemos en otro tipo de representantes es correcto, siempre y cuando, digamos, vaya en función de un proyecto país y un cambio de modelo. Y es lo que he dicho y me ratifico en eso. No solo que, digamos, he hecho adecuadamente mi trabajo y lo sé y tengo la certeza de que a la interna del movimiento lo saben y lo valoran así, sino que además hay que saber entender el momento político en el que estamos como país. Y por ese momento le excluyen.
Más que una exclusión, a mí me parece que es una valoración adecuada del territorio. No es una exclusión. Pero es que yo no estoy fuera de la organización política. No, pero está excluida del proceso electoral. Ah, por supuesto, así como otros compañeros valiosos a la interno que han tenido que pasar a ser alternos. ¿Tenía Por conocimiento ejemplo, de aquello? de que había un proceso de evaluación y que estaban nuestros nombres, digamos, en función de la alianza, claro. Pero es que, por ejemplo, compañeros valiosísimos, me voy a permitir dar un nombre, como Walter Gómez, que ya fue legislador, que conoce el proceso de participación ciudadana, que además representa a la comunidad LGBT, ha tenido que pasar a ser alterno, digamos, en este contexto para que se fortalezca su distrito. Y otras compañeras que antes fueron alternas hoy asumen titularidades. Noemí Cabrera en El Oro, por ejemplo, antes fue alterna del primer candidato, ahora es titular segunda en lista. Y mientras tanto, Fernanda Astudillo, que fue titular, ahora es alterna. Es decir, también nos vamos moviendo en función de cómo la organización se puede estructurar en el territorio. Esto no significa primero ni que sea una cuestión del poder por el poder, porque si ese fuera el caso, yo te aseguro que en este momento podría haber sido asambleísta de cualquier otro partido, porque lo que más hubo fue ofertas después. Y no se trata de eso. Esto no es una cuestión del poder por el poder. ¿Usted apoyó frontalmente o no apoyó al ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque hubo un video ahí del expresidente Correa aclarando que quienes no apoyaron a Glass, palabras más, palabras menos, ni piensan en pedir una candidatura. No solo que me pareció, de verdad me pareció insólita esa declaración de Correa, porque da cuenta que efectivamente en su organización política las cosas se resuelven de manera vertical y no horizontal, Gisela, perdóneme. No, en lo absoluto, no solo el apoyo a Jorge, sino el cariño. Digamos, el cariño a él, a su familia, a su entorno. Lo último que acabamos de hacer como bancada es un pedido a la Cancillería para que nos digan en función de qué parámetros se niegue el salvoconducto y en función de qué, digamos, hay un condicionamiento inhumano dentro de la prisión con una persona que fue considerada como asilado político, porque lamentablemente hemos tenido que confirmar que las condiciones de la cárcel de La Roca son inhumanas para cualquier detenido, y eso habla más de la administración del sistema penitenciario que de los recluidos o que los privados de la libertad. Entonces esta no fue una razón para no haberla tomado en cuenta. En lo absoluto, es que entonces, por ejemplo, compañeros como Paco Hidalgo tampoco, por lo mismo. Cuando digamos Paco no solo que digamos, no, Paco hasta respaldó, auspició un tema jurídico y recientemente lo acaba de hacer otra vez, digamos, con un tema de un habeas corpus, para nada. Me parece más bien que, digamos, allí los compañeros que asumen las tareas de los diferentes territorios tienen un reto importante, porque hay una ciudadanía que no cree en la política. Incluso hay quienes recibimos cuestionamientos a pesar de que nuestro ejercicio político ha sido no solo recto, sino apegado a la gente. No es que yo tomo decisiones sola. Por ejemplo, acabé de presentar unas observaciones antes del receso parlamentario al COTAD que está en trámite, no un proyecto de ley nuevo, sino observaciones para ganar tiempo. Y no lo hice yo sola por mi intención, pues hablé con alcaldes, hablé con prefectos, hablé con equipos jurídicos para entender qué es lo que necesitaban. Así se construyen las leyes. Entonces yo al menos tengo la certeza y la claridad, y estoy segura que la interna de la organización también, que no solo hemos hecho bien las cosas, sino que las hemos hecho con excelencia, y que nos podemos haber equivocado seguramente, pero en lo que ha estado en nuestras manos, y lo seguiremos haciendo de aquí a mayo. Lo que pasa en lo electoral no es cosa menor. Y por eso me parece que, por ejemplo, nombres que pueden llegar a conciliar son correctos en este momento, o nombres que pueden representar, como mi compañera Paola Cabeza, sectores profundamente abandonados por el gobierno, como el sector afro, por ejemplo, que además en Esmeraldas puntualmente está sufriendo un embate de la violencia sin precedentes y abandonado. Es necesario en la lista en este punto, porque es justamente quien lleva el nombre, quien lleva la voz, así como otros compañeros que vienen de nueva cuenta, que vienen de las juventudes. Seguimos formándonos, seguimos estructurándonos. Lo que no debemos hacer, y es lo que hemos tenido que ver que ha pasado en otras tiendas políticas, es que únicamente se arranchan las elecciones en el momento que sea, venden el voto, venden su conciencia y acaban apareciendo primeros en la papeleta. He visto legisladores en mi mesa legislativa, en mi comisión de transparencia, insultarle al gobierno, insultarle, no reclamarle, insultarle, y hoy resulta que van por asambleístas del gobierno. Esas cosas no deben pasar. Insisto, yo lo que más recibí fue propuestas, y por supuesto que no solo las agradecido, por supuesto, por considerarme, pero no las he aceptado porque no pienso que esto es una cuestión de arrancharse los cargos, sino de un real cambio de modelo. Ojalá sea así. En este sentido, descarta cualquier resentimiento con la organización política y más todavía la posibilidad de apartarse de ella. Y pregunto esto porque lo normal, digamos así, es que hemos visto asambleístas que no han sido tomados en cuenta y de repente se desmarcan de la organización que los cobijó. No, en lo absoluto. Digamos, si hay una decisión tomada, la voy a respetar, pero yo vengo de esta organización no de los últimos meses. Yo vengo de esta organización de cuando fue gobierno, vengo de esta organización de cuando éramos militantes de base, yo tenía 15, 16 años, vengo de esta organización cuando perdimos el partido, vengo de esta organización cuando Moreno traicionó al proyecto, vengo de esta organización habiendo visto que mis compañeros tenían que irse al exilio, y vengo de esta organización habiendo hace unos días ido al aeropuerto a recibir a uno de mis compañeros exiliados. Es decir, yo no vengo de esta organización por
un tema coyuntural nada más. Yo logro la titularidad del legislativo, digamos, al haber sido alterna, y me parece que en esos 10 meses de principalización se demostró que se puede desde las juventudes hacer un buen trabajo, porque cuando una formación política recibes dentro de una organización, lo que te queda es demostrarlo. Y ahora lo propio. La tarea militante es eso también, yo así la entiendo. Correcto, Gisela, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Gisela Garzón, interpelante de la Fiscal General del Estado, asambleísta de Revolución Ciudadana, aquí en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.